sesión va a ser grabada y voy a empezar a grabarla desde este momento. Bueno, mi nombre es Fabián Aguilar, soy asesor académico del Centro de Desarrollo Académico del Tecnológico de Costa Rica y es un gusto tenerlos nuevamente aquí en la segunda conferencia magistral que hemos desarrollado desde el SEDA, el cual tiene por título Experiencias de aprendizaje a distancia, técnicas y estrategias didácticas. Este espacio de conferencias magistrales forma parte de un proyecto que estamos desarrollando en el SEDA, del cual ustedes ya pueden conocer algunos insumos que tenemos, como han sido las guías para la ruta de aprendizaje, diseño de actividades de aprendizaje en línea, que hemos compartido con ustedes, la caja de herramientas, donde hemos puesto a disposición recursos de aprendizaje para diseñar estrategias de aprendizaje que hemos encontrado útiles y que, bueno, han sido desarrollados por otras universidades, otros compañeros fuera de la institución y están al alcance de ustedes en esta caja de herramientas. También dentro de este proyecto están lo que son los consultorios pedagógicos individuales y grupales, los cuales ustedes pueden acceder a través del link que se manda con los comunicados del proyecto de rutas de aprendizaje. También mucho material que hemos generado dentro de este proyecto está disponible a través de la iniciativa Conectatec, que todos han conocido a través del correo institucional y las redes sociales de la institución. Además, en este proyecto estamos participando junto con el TEC Digital para el desarrollo de talleres de herramientas digitales que pronto se empezarán les daremos más información al respecto. Y finalmente, lo que viene a cerrar el último producto que hemos puesto como parte de este proyecto son justamente estas conferencias. De una vez, los invito a las siguientes clases magistrales que estamos haciendo, recuerden, los días miércoles a partir de las 2 de la tarde. La próxima semana tendremos la conferencia titulada De lejos pero cercanos, la mediación y evaluación de los aprendizajes cuando estamos separados. Y dentro de 2 semanas sería la última de este ciclo de conferencias que se llama Recursos educativos y medios didácticos, algunas opciones para no perdernos en el camino. Algunos aspectos importantes para asegurarnos a todos nosotros una experiencia agradable durante esta conferencia. Les pedimos a todos apagar sus micrófonos, sino también mis compañeros coanfitriones me ayudarán con ese aspecto. Durante la conferencia aquí dice pero habrá una actividad corta. La facilitadora nos estará indicando cuál. Y por favor, les vamos a solicitar que en el chat nos dejen su nombre, su email y desde cuál escuela o lugar nos están acompañando. Hemos querido compartir esta experiencia con la mayor cantidad de público posible, entonces nos gustaría que nos dejen esa información. Además, si surgen consultas o preguntas, ¿verdad? Durante el desarrollo de la conferencia, por favor, pueden dejarlas en el chat, ¿verdad? Hay dos asesores, mis compañeros Mónica Hernández y William Delgado, quienes estarán colaborando con ese aspecto. Al final de la conferencia, responderemos algunas preguntas. Dado que este es un espacio bastante limitado en tiempo, para no hacerlo agotador para todos los presentes, el resto de preguntas que no contestemos, vamos a responderlas, hacer un documento, se responderán todas y se les compartirá a todas las personas que nos dejen sus correos las respuestas a tales preguntas. Y reiterarles que esta conferencia está siendo grabada y posteriormente la subiremos al canal de YouTube del Centro de Desarrollo Académico y también les haremos llegar el link para que puedan compartirlo o para que si están enterados que algún compañero de sus oficinas no pudo estar porque está dando clases o tiene otro compromiso, pueda vernos en diferido. Ahora bien, nuevamente tenemos el gusto y el agrado de recibir a la conferencista, la Magister Carolina Carpio Charria. Carolina nos ha acompañado en el SEDA ya en reiteradas oportunidades y consideramos que siempre sus aportes han sido muy valiosos para nosotros. Carolina tiene una formación en tecnología educativa y en ciencias de la educación. Tiene más de 10 años de experiencia en docencia universitaria y eso es muy valioso para este tipo de espacios y también en la formación de docente.
En la universidad, en la UNED, ha sido tutora, profesora y diseñadora de cursos y profesora en el sistema de posgrados e investigadora. En la UTN ha sido productora académica y en la UCR ha sido profesora del Departamento de Docencia Universitaria. Y actualmente desarrolla labores como consultora y asesora en educación. Sin más, le doy el paso a Carolina, darle la bienvenida y manifestarle nuevamente nuestro placer, nuestro gusto de contar con su apoyo. Y Carolina, te doy el espacio para que inicies. Bienvenida. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias a todos los presentes. Para mí, como siempre, es un gusto colaborar con el TEC, con el SEDA, particularmente, y agradezco a todos la asistencia. Veo que hay muchas personas conectadas y no sabemos si todos se conectaron en el primer encuentro, pero vamos a hacer un poco de un repaso muy breve y bastante enlace entre lo que ya vimos, lo que hablamos, lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a hablar los siguientes miércoles. No voy a quitarles mucho tiempo y voy a empezar a compartir mi pantalla con una presentación que va a ir acompañando lo que quiero compartirles hoy. Nada más decirles que esta presentación es parte de los materiales que se les va a facilitar luego. Van a ver en algunas filminas, en algunas diapositivas, más bien bastante texto, pero la idea es que les quede más como un material de apoyo para ustedes. Entonces, pues podemos ir viendo algunas cosas, pero otras serán como para que ustedes puedan revisarlo con más detalle luego de la conferencia. Como Fabián les explicó, hemos titulado el encuentro de hoy, Experiencias de aprendizaje a la distancia, técnicas y estrategias didácticas. Lo que vamos a tratar hoy es de darles algunas recomendaciones y algunas ideas de diferentes tipos de actividades que ustedes pueden plantear en las que no necesariamente tienen que compartir un espacio físico. Muy bien. Antes de empezar, quiero mostrarles específicamente un mapa de lo que vamos a hacer hoy, de los puntos más importantes que hoy vamos a tocar. Primero vamos a hablar muy rápidamente de algunos conceptos claves para entender el resto de las ideas que quiero compartirles. Vamos a hablar de recomendaciones generales para actividades no presenciales. Algunos puntos los tocamos la semana pasada, pero quiero repasar y enlazar con ya recomendaciones específicas para sesiones sincrónicas que ustedes las están usando mucho. Luego vamos a hacer una pequeña actividad en grupos que básicamente es una lluvia de ideas y donde nos vamos a centrar un poco más es en las ideas, opciones que yo les traigo, que les quiero compartir sobre técnicas didácticas que les pueden servir para sus lecciones no presenciales o sus lecciones a distancia. Vamos a hablar de lo que son productos de aprendizaje, qué tipo de evidencia les pueden pedir a los estudiantes cuando no están físicamente con ellos en un mismo espacio, en un aula. Y también vamos a hablar solo de una muestra, una pequeña muestra de estrategias didácticas. Les cuento que realmente me costó sintetizar las principales ideas para este encuentro porque hay mucho. Cuando hice mi lluvia de ideas para esta conferencia, realmente llené varias hojas. Entonces, realmente fue un poco difícil sintetizar, pero traté de centrarme en cosas muy prácticas que creo que les pueden servir. Algunas cosas les servirán a algunos, otras no, pero ustedes como expertos en la materia podrán decidir qué opciones pueden ser útiles para sus cursos específicamente. Vamos a empezar con algunos conceptos claves que son muy importantes entenderlos, aunque no fundamentales, ¿verdad? A veces mezclamos conceptos y no pasa nada, pero aquí nos interesa entender la diferencia entre lo que es una actividad, una técnica didáctica, una estrategia didáctica y lo que llamamos un producto de aprendizaje. Vamos a empezar con la actividad. La actividad es algo muy puntual, una acción específica. Por ejemplo, leer, identificar conceptos claves, jerarquizar esos conceptos claves. Si ustedes ven, yo estoy desglosando en acciones muy puntuales algo que el estudiante tiene que hacer. Esas acciones puntuales, cuando yo las organizo y tienen un procedimiento específico, es lo que me convierte justamente en una técnica didáctica. La técnica didáctica tiene una particularidad que es un procedimiento
y le llamamos didáctico porque está hecho y está estructurado con un propósito educativo, por eso le llamamos didáctico. Es una secuencia de actividades básicamente y sirve para lograr justamente una parte de la estrategia. Yo como docente me puedo valer de actividades sueltitas, puedo utilizar alguna técnica que me sirva a mí para lograr un objetivo, o si planifico un poco más, digamos, a mediano plazo o en función de una visión global de un curso, lo que utilizo son estrategias didácticas. Una estrategia didáctica es un conjunto de procedimientos o se vale de varias técnicas y lo que me permite es lograr o facilitar una buena conclusión del proceso de aprendizaje, o sea, el logro de los objetivos que yo haya planificado. La palabra estrategia viene del ámbito militar y hacía alusión a un grupo de militares que se planteaban una meta y planificaban su estrategia, justamente su plan, con mucho detalle para llegar todos y lograr esa meta. Eso se tradujo a un ámbito educativo porque justamente como facilitadores, como profesores, debemos tener muy clara cuál es la meta a la cual queremos llevar a los estudiantes y cuál sería la ruta, nuestro plan para llevar a los estudiantes a buen término para el logro de ese objetivo. El producto de aprendizaje es lo que los estudiantes nos entregan como parte o como evidencia de ese aprendizaje o de ese proceso que desarrollaron. Generalmente es un producto. No quiere decir que solo los productos interesan. Recordemos que en educación nos interesa también valorar el proceso, pero el producto es algo concreto y específico y generalmente es lo que se revisa o lo que se califica o a lo que yo le doy una realimentación. Es importante entender que una actividad, una estrategia, una técnica pueden tener varios productos. Por ejemplo, en el segundo ejemplo que dice, en una investigación, un estudiante entrega como producto un documento escrito, pero también una exposición oral. O incluso los mismos avances de la investigación pueden ser productos de aprendizaje. Teniendo en cuenta estos conceptos y enlazándolos o integrándolos en una planificación que tiene en cuenta el contexto particular, el curso, dónde estoy dando el curso, quiénes son los estudiantes con los que estoy trabajando, tener en cuenta que los estudiantes son personas complejas, integrales, que tienen sentimientos, que tienen motivaciones. Además de los otros elementos curriculares, cuando yo diseño o trato de diseñar vivencias significativas y relevantes, puedo decir que estoy diseñando o preparando o planificando experiencias de aprendizaje. Bien, los otros dos conceptos que quiero aclarar son unos que usamos mucho y que posiblemente ustedes ya conocen. ¿Qué es una actividad sincrónica y qué es una actividad asincrónica? La actividad sincrónica es, por ejemplo, esta que estamos desarrollando aquí. Cuando coincidimos en tiempo, cuando nos conectamos todos juntos, pero evidentemente no estamos coincidiendo en un mismo espacio físico. La actividad asincrónica es en la que no necesariamente los participantes o estudiantes o nosotros con los estudiantes nos conectamos al mismo tiempo. Por ejemplo, un foro de debate, generalmente uno establece una semana completa para desarrollarlo, digamos de martes a lunes, que lo hablamos la vez pasada. No todos nos tenemos que conectar al mismo tiempo, el estudiante entra cuando mejor lo considere y tenemos un periodo un poco más largo para desarrollarlo. Por lo tanto, no coincidimos en tiempo ni tampoco estamos coincidiendo en espacio. Pero ya hablamos la vez pasada que lo ideal es mantener un equilibrio, tal vez no un equilibrio, pero sí integrar actividades de los dos tipos. Muy bien. Ahora sí, recordemos un poco algunos puntos que hablamos la semana pasada sobre las actividades de aprendizaje. La semana pasada le llamamos actividades de aprendizaje. Hoy ya teniendo en claro estos conceptos, vamos a llamarle experiencia de aprendizaje. ¿Qué elementos o qué aspectos debería tomar yo en cuenta para decidir cuáles actividades, técnicas o estrategias voy a usar en mi curso?
Número 1, arrancamos, y esto lo vamos a repetir durante toda la conferencia, partir siempre del objetivo de aprendizaje. ¿Cuál es esa acción? ¿Qué queremos lograr que el estudiante haga? El estudiante al finalizar esta semana o al finalizar este curso será capaz de, y eso nos da el objetivo de aprendizaje. Teniendo en cuenta cuál es esa meta, deberíamos tener claro cuáles son esas acciones o las acciones específicas para lograr esa meta. ¿Cuáles son las actividades que el estudiante debería desarrollar? Por ejemplo, si la meta es que el estudiante sea capaz de analizar, bueno, va a tener primero que visualizar las partes de esa situación, relacionar esas partes, poder describir ese todo con sus propias palabras. Ven que estoy desglosando lo que es el análisis, que es el objetivo, en acciones muy concretas. Cuando yo tengo claro esas acciones, es más fácil para mí decidir cuáles actividades, técnicas o estrategias son las ideales para lograr ese objetivo. Vean qué interesante que a veces uno decide una actividad por costumbre o porque me gusta mucho. Digamos que a mí me gusta mucho que los estudiantes hagan videos, pero el video funciona para ciertos objetivos, no para todos. Entonces, por eso es tan importante definir cuál es la mejor ruta para que el estudiante logre ese objetivo. Evidentemente, yo también tengo que tener en cuenta cuánto tiempo tengo para desarrollar esa actividad y qué recursos tengo. Porque puede ser que a mí se me ocurra que, no sé, que yo ocupe un simulador especialísimo, pero no lo tengo. Entonces tengo que buscar otros recursos. O puede ser que yo diga, bueno, para esto necesito desarrollar un proyecto que dure 2 meses, pero tengo un tiempo limitado en mi curso. Entonces esa tampoco me sirve. Tengo que tener en cuenta las realidades en las que tengo que enmarcar esa actividad. Cuando ya tengo claro todo eso, ahí me siento a diseñar la experiencia y planifico, que fue lo que vimos la semana pasada, y por eso está este link acá, por si alguien quiere repasar o no estuvo con nosotros. Hablamos de recomendaciones para planificar cuando no estamos presencialmente en una clase o en un curso. Y finalmente, esto no es parte de la toma de decisiones, pero quería resaltarlo. Recordemos la importancia de elaborar consignas, materiales y otros recursos para el buen desarrollo de esa actividad. De nada sirve que yo planifique algo muy lindo si la consigna no está bien hecha, porque los estudiantes se me van a perder. Entonces, que no se nos caiga en ese paso esas experiencias de aprendizaje. Muy bien, hablemos ahora de aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta para las sesiones sincrónicas. Ya sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de sesiones sincrónicas. Lo dividí en antes, durante y después. Primero, ¿para qué puedo hacer yo o para qué me puede servir una sesión sincrónica? Para muchas cosas, pero no para todo. Primero, recordarles, al estar físicamente lejanos o distantes, hay un montón de cosas que cambian en nosotros. No podemos vernos por completo, no estamos en una clase, hay sentidos que ya no participan, no estamos oliendo, no estamos tocando, no podemos ver las expresiones de las personas. Nuestros niveles de atención cambian, nuestras formas de interactuar cambian. Entonces, no podemos pretender o no se recomienda trasladar la misma clase que yo daba en el aula a una sesión de Zoom, por ejemplo, porque las cosas no van a caminar bien. Si yo siento a los muchachos durante 3 o 4 horas frente a la computadora, posiblemente en cuestión de media hora pierda su atención, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo haga. Pero entonces, ¿para qué nos pueden servir estas sesiones? Son muy útiles para exposiciones o explicaciones breves. Por ejemplo, que ocupo explicarles cómo iniciar el proyecto, cómo hacer esta tarea, algo que quiero sintetizar rápido en 10 o 15 minutos, lo puedo hacer perfectamente. Para organizar actividades y trabajos en equipo, a veces es más fácil que se organicen aquí, estando todos juntos, digamos, todos conectados más bien, que cuando yo los pongo a organizarse de forma asincrónica.
Para dar seguimiento y resolución de consultas resulta maravilloso. Ustedes decidirán cuándo y en qué horario se pueden organizar con los estudiantes, pero funcionan muy bien. También lo pueden aprovechar para que socialicen avances y trabajos. Cuando los muchachos hacen un trabajo, les pueden decir, bueno, les doy 5 minutos para que lo presenten al resto de los compañeros y hay discusión. Los avances también pueden ir haciéndose mejoras a partir de los comentarios de todo el grupo. También lo pueden usar para comprobaciones breves, pero ya digamos que es menos usado para eso, pero lo pueden usar. O para actividades grupales cortas, y eso sí, tienen que ser cosas muy puntuales y cortas. No se recomienda que estemos conectados mucho rato. Antes de la sesión sincrónica hay que elaborar un guión, una minuta, como lo hacemos para cualquier clase. Hay que preparar materiales de respaldo. ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si llegó un rayo y cortó la conexión? Y hay que conocer bien el manejo de la plataforma. No hay nada más feo que perderse cuando uno está en vivo con algún programa. Hay que practicar un poco. También hay que tratar de que si van a dar explicaciones tengan un buen material de apoyo visual, porque eso ayuda mucho a captar la atención. Hay que asegurar un buen sonido o iluminación, porque parece mentira, pero si no se escuchan o no se ven bien, la atención se va a perder. Todo lo que son lecturas largas, videos largos, asígnenlos antes de la sesión. Y en la sesión vienen a discutir qué les pareció, a compartir ideas, a hacer las actividades más cortas o más breves. Y además, recordemos y comuniquemos a los estudiantes de qué se trata la sesión. Durante la sesión, varios puntos así como muy básicos. Primero hay que conectarse unos minutos antes y he escuchado expertos que recomiendan conversar informalmente con los estudiantes, igual como lo hacíamos en clase, que llegábamos y saludábamos y preguntábamos y conversábamos un ratito con ellos, lo podemos hacer antes de la hora oficial de la sesión. Hay que explicar o empezar explicando la agenda y la dinámica de la sesión. Tratemos de hacer, como lo hablábamos, desarrollos concretos, un desarrollo muy concreto y organizado de la sesión. Y cuando ustedes, en la medida de lo posible, si quieren mantener un mayor contacto con los estudiantes, pídanles que enciendan las cámaras. ¿Ok? No recomiendo, y esto es un asunto, o más bien una sugerencia muy personal, hablar más de 20 minutos seguidos. ¿Por qué? Porque perdemos la atención. De hecho, ya hay estudios que dicen que casi que 30 segundos, un minuto después de iniciar, digamos, una conferencia como este tipo, ya hay una pérdida de atención en las personas. Entonces, realmente tenemos que ser muy breves y muy concretos. Hay que, o se recomienda realizar preguntas frecuentes para que la gente esté atenta. ¿Qué te parece, Ana? ¿Qué pensás vos de esto? Y alguien que quiera compartir ideas, eso se vale. También pueden organizar actividades en subgrupos para aspectos breves o de discusión. Y, por ejemplo, Zoom lo permite hacer. Y se pueden apoyar también de otras herramientas colaborativas para el desarrollo de actividades cortas. Yo, por ejemplo, utilizo mucho las opciones de Google Drive, tanto presentaciones como documentos, incluso los dibujos, funcionan muy bien y puedo compartírselos con los estudiantes. Ok, después de la sesión, debería enviar el material que discutí o cualquier aspecto complementario. Si fuera necesario compartir una síntesis de las ideas claves, si se llegaron a consensos o si se discutieron aspectos que hay que sintetizar, hay que enviar a los estudiantes. Sería muy bueno, sobre todo en las primeras sesiones, que le pidan realimentación a los estudiantes. O sea, ¿qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? Siempre es bueno recibir opiniones de ellos porque nos pueden orientar mucho cuando las cosas no están saliendo del todo bien. Y también deberíamos agendar cualquier pendiente para la siguiente sesión. Muy bien. Vamos a hacer un alto aquí y les voy a pedir su colaboración. Esta actividad nos va a servir para integrar o compartir más ideas de las que yo les traigo al final de la sesión. Entonces, ¿qué les propongo? Fabián nos va a ayudar con la organización de los grupos de trabajo.
Fabián, ¿puedes hacer grupos de 5 o 6 personas? Sí, Vamos a compartir. ¿Qué les pido? Vamos a tener 10 minutos para esto, porque la vez pasada me dijeron que les estaba dando muy poquito tiempo. Vamos a dedicar un ratito más. Vamos a hacer una lluvia de ideas. Creo que todo el mundo sabe que la lluvia de ideas es simplemente tirar ideas sobre actividades técnicas o estrategias que consideren que se puedan realizar en cursos o lecciones no presenciales. Cualquiera, ya sean de las más sencillas a las más complicadas. Fabián en el chat les está compartiendo, o Mónica, creo que Mónica les está compartiendo en el chat un enlace a un formulario sencillísimo de Google. Simplemente les estamos pidiendo que una persona anote su nombre y esa misma persona toma nota ahí mismo para que nos quede bien registradas las ideas. Nos interesa al SEDA, a los compañeros del SEDA, yo me incluyo como parte del equipo ya. Nos interesa recopilar ideas porque puede ser que ustedes tengan más ideas de las que nosotros les traemos hoy. Entonces vamos a iniciar. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a iniciar con la actividad. Ahí en el formulario está la indicación que les acabo de explicar para que por si la olvidan, ahí la pueden leer. Listo, ya están, ya pueden ir ingresando. Listo, Carolina. Ya regresaron todos. Okay. Bueno, les agradezco a todos su participación. Estaba viendo el formulario de respuestas que ustedes llenaron y realmente hay grupos que pudieron en 10 minutos conversar y discutir muchas actividades y algunas de esas las vamos a trabajar aquí y les traigo otras ideas diferentes. Entonces, les agradezco mucho. Esto nos va a servir, al final vamos a retomar algunas de las ideas de los grupos que trabajaron para ver cuál hemos discutido y que alguna persona a la que tomó nota pueda compartirnos rápidamente de qué trata esa idea. Así, y les vamos a pasar a todos como el resumen de las ideas discutidas en cada subgrupo. Así que muchas gracias. Vamos a seguir con la presentación. Claro, nada más. ¿Sí? ¿Me regalas un segundo? Sí. Por favor, a los compañeros que se integraron ya una vez iniciada la conferencia, les pedimos por favor que para poder hacerles llegar la respuesta a las preguntas que dejemos sin contestar hoy, así como el link del enlace donde va a estar, van a encontrar esta conferencia para verla a posterior, nos dejen en el chat su nombre, correo electrónico, de qué escuela o de dónde nos acompañan. Y si tienen alguna duda, por favor también la dejen en el chat. Gracias. Carolina, nuevamente. Muy bien. Voy a de nuevo empezar a compartir la pantalla. Y Fabián, nada más me confirmas que la están visualizando. Perfecto, Carolina. Muy bien. Entonces, hablemos de algunas ideas sobre actividades de aprendizaje. Esta clasificación, hay montones de clasificaciones, pero esta clasificación la hace un autor muy reconocido en e-learning y es muy simple. A mí me gusta mucho porque si uno realmente en la clase o en el desarrollo de un contenido puede tener por lo menos una actividad de cada uno de estos tipos o de cada categoría, realmente se logran mejores resultados a nivel de aprendizaje. La primera categoría de las que este autor nos habla es de actividades de asimilación. Es una traducción mía porque hay algunas palabras un poco difíciles. Él habla de actividades de absorción, pero nosotros aquí en educación no hablamos de absorción, hablamos un poco más de asimilación. Básicamente, son como actividades en las que el estudiante está pasivo, pero recibe información. Por ejemplo, lectura de artículos, de historias, ver presentaciones, ver videos o incluso participar de un tour, una gira donde el estudiante no tiene una acción activa, pero está recibiendo información. Muchas veces nos quedamos solo aquí y es importante incluir actividades de otro tipo. Por ejemplo, las actividades de aplicación.
que son las que el estudiante se les pide que con sus conocimientos y aprendizajes haga cosas, o sea, aplique lo que ha ido aprendiendo. Pueden ser también de exploración o descubrimiento. Por ejemplo, resolución de ejercicios, análisis de casos complejos o con guías, explorar diferentes recursos para ir identificando conceptos, principios, procedimientos, hasta cosas todavía más, digamos, lúdicas como juegos o incluso simulaciones. Y la otra categoría es la de actividades de conexión, que es muy importante y no se nos puede olvidar. Son actividades en las que el estudiante logra hacer conexiones justamente o relaciones entre conocimientos previos que él ya tiene, entre cosas de la vida, del contexto laboral, por ejemplo, para que él se está preparando, o aspectos de su propia vida. Entonces, incluir preguntas de reflexión o actividades donde se le cuestione al estudiante y haga enlaces entre esos aspectos que él ya conoce o su mismo entorno, son muy ricos. Historias creadas por ellos mismos o que ellos relaten, indagaciones, investigaciones, desarrollo de trabajos originales, los mismos proyectos son actividades de conexión. Si en un curso uno puede integrar diferentes actividades de estos diferentes tipos, realmente se pueden lograr mejores, como les decía, resultados a nivel de aprendizaje. Ok, vamos ya un poco más a lo práctico, porque sé que su tiempo es muy valioso. Entonces, hablemos de algunas técnicas didácticas que ustedes podrían usar a distancia. Sé que unas las conocen muy bien, pero resulta que hay un asunto en el que uno puede usar mucho una técnica, pero cuando uno la estudia un poquito, podría darse cuenta como docente que no le está sacando todo el provecho que podría sacar. O a veces, como les decía, uno usa una técnica porque es la costumbre o porque a uno le gusta mucho. Pero recuerden que cada técnica nos puede servir para ciertos objetivos. No todas nos sirven para todos los propósitos. Voy a ser muy breve, pero esto es más un material para ustedes. En cada uno de estos puntos, ustedes pueden ver algunas recomendaciones y ejemplos también en muchos casos. El foro de debate, se los voy a explicar un poco más yo, el foro de debate que ustedes casi todos saben qué es, por lo general se recomienda que se inicie con una sola pregunta. Esa pregunta se le llama generadora. Cuando uno hace un cuestionario y lo pone en un foro de debate, el estudiante lo que hace es eso, responder un cuestionario. Y lo que queremos es generar discusión. Evidentemente esa pregunta tiene que ser amplia, no puede responderse con un sí o con un no. Hay que definir muy bien las pautas de la participación. Hay que a veces indicarles a ellos cómo seguir los hilos de discusión, que a veces se hace un desorden en el foro, entonces también uno tiene que saber manejar la herramienta. En el caso del TEC Digital, tiene opciones para foros y es importante saber a dónde hay que darle en responder para seguir los hilos de discusión. Y siempre, siempre, siempre se recomienda hacer una síntesis o un cierre. Pueden pedirle a un estudiante que lo haga, pero generalmente es el docente. Esta parte muchas veces no la hacemos. Siempre se hace una vez cerrado el foro, yo hago una síntesis, ojalá 1, 2 o 3 días después, para que el estudiante pueda tener o dar ese cierre a la actividad, si no las ideas quedan como perdidas. Aquí viene un enlace de un webinar que desarrollaron expertos del tecnológico sobre el foro virtual por si quieren más detalle, porque es una técnica muy usada, pero a veces no se aprovecha al máximo. Estas dos son técnicas facilísimas y se las traje. Esto sirve también para la presencialidad, pero funciona muy bien a distancia. El diario de doble entrada, no sé si alguno lo conoce, básicamente es un documento, una tabla de dos columnas y permite hacer análisis de documentos. Lo bonito de esto es que no hay ningún diario igual entre dos estudiantes. Entonces, si nos preocupa un poco que se copien o este asunto del plagio, esta puede ser una buena herramienta. Básicamente, en una columna el estudiante hace o extrae frases o conceptos o párrafos de algo que está analizando, de un video, de un documento, de un audio, de una película,
y en la otra columna hace su análisis. Vean que esto ayuda mucho a la construcción propia por parte del estudiante. Ahí hay un ejemplo. La mayoría de esos ejemplos son desarrollados o que yo he desarrollado en algún momento, no es que están perfectos, pero quise traerles cosas como que yo misma he desarrollado. Los cuadros SQA y el PIN son cuadros también muy fáciles de usar que funcionan para prácticamente cualquier contenido. El SQA son 3 columnas. La primera, el estudiante pone qué sé, o sea, conocimientos previos. Y la segunda es qué quiero saber. Estas dos se llenan antes de iniciar con el contenido o con el desarrollo del tema o de la clase. Después de la sesión o después de haber hecho las actividades, lleno qué aprendí. Eso le ayuda mucho al estudiante a hacer conciencia de lo que está aprendiendo, de cómo lo está aprendiendo. Y yo como docente puedo ver cuáles son los intereses de los estudiantes, qué es lo que más les interesa y orientar mejor la clase. Y el PNI son aspectos positivos, negativos, interesantes. PNI o PIN, pueden ponerlo como en el orden que ustedes quieran. Y nada más quería enseñarles que a veces poner un formato bonito, con algunas cosillas como gráficas, les ayuda a que ellos quieran hacer mejor el trabajo. Este es un SQA y este es un PNI. Ok, esos son muy sencillos. La pizarra o mural colaborativo se presta mucho para ambientes digitales. Básicamente son espacios de trabajo colaborativo. Eso sí, la idea es que ojalá todos los estudiantes puedan acceder a la herramienta que nosotros usemos. Hay montones de opciones de herramientas y de una vez hago el comercial. En el último encuentro vamos a hablar de opciones de herramientas para hacer todo este tipo de actividades. Este es un ejemplo de un mural. El mural es más un producto organizado y la pizarra se trabaja como para lluvia de ideas, como para construir. El mural ya es algo un poco más organizado. Vean que en un mural digital puedo incluir texto, imágenes, enlaces, videos, audios. Entonces, lo que hacíamos antes en papel, que recortábamos con las tijeras, pues ahora lo hacemos mucho más fácil y queda mucho más bonito. Ok. Aquí voy a quitar un momento la pantalla completa porque quiero compartirles varias pantallas que traje aquí. El tour virtual, a partir de algunas preguntas que hicieron en el encuentro anterior, traje algunos ejemplos. El tour virtual, la semana anterior nos hablaron de las giras. Evidentemente no sustituye todos los aspectos de una gira. Es difícil para uno elaborar un tour virtual, aunque sí hay herramientas para hacerlo, pero hay muchos ya elaborados. Y hay muchas herramientas que le permiten a uno enlazar diferentes recursos como videos, como imágenes panorámicas o las omnirámicas, creo que se llaman, que son las que uno puede ver también para arriba y para abajo, que le pueden permitir a uno una simulación de una gira. Para esto se requieren más recursos y más tiempo. Pero quiero enseñarles, por ejemplo, permítanme un momento. No voy a hacer pantalla completa para no enredarnos mucho, pero este es un tour virtual que hace la Universidad de Birmingham de Reino Unido para capacitar a los nuevos empleados en sus instalaciones. Supongo que es que tienen instalaciones muy grandes con diferentes lugares y entonces la persona aquí puede desplazarse, puede recibir información de los diferentes lugares, el empleado. Esto también se puede escuchar por audio, por aquello también de la accesibilidad. Puede ingresar a los diferentes como sitios y vean que en cada sitio también hay recursos. Por ejemplo, aquí hay un video. No voy a poner el sonido, pero ahí está el video con explicación. Eso se puede hacer. De hecho, esta herramienta que se llama ThinkLink tiene una versión gratuita, obviamente tiene versión de pago también, pero tiene montones de opciones para que uno como docente haga esto con
diferentes imágenes panorámicas que ya en este otro lugar que se llama 360 Cities hay. Y también quiero decirles que a veces pensamos que de aquí no hay nada, pero en esta herramienta en particular hay muchas imágenes y rutas de tours de lugares de Costa Rica. Por ejemplo, esta es del Cerro Chirripó. Y la persona aquí, no voy a explorar mucho porque si no nos puede ir mucho tiempo, pero la persona aquí puede desplazarse. Para los que no tenemos buena condición física y queremos conocer el Chirripó, pues bueno, puede ser una opción. Pueden usar los diferentes senderos que hay e ir navegando en los senderos. Esto es compatible con herramientas de realidad virtual y con los anteojos que uno se pone, o que sí, creo que casi todos han visto. Pero lo interesante es que ya no necesitamos comprar los anteojos. Ahora los celulares se pueden conectar con esto y venden unas cajitas. Entonces en la cajita uno pone el celular y ya queda como si tuviera uno de esos anteojos carísimos. De hecho, esto lo revisamos en uno de los cursos. Un profesor ahí mismo puso el celular y se veía perfectamente. Okay. Este es una herramienta de Google, se llama como constructor de tours, el Tour Builder de Google, que permite hacer tour, ya sea a uno con Google Maps como docente, o los estudiantes pueden hacer su tour. En el tour el estudiante puede incluir audio, puede incluir videos, puede incluir fotos y se hace como una historia. Y va pasando el Google Maps, por ejemplo, este era sobre la pobreza global, y uno puede ir interactuando tanto con todos los recursos de acá como con los recursos de Google Maps. Este es completamente gratis, es una versión beta, pero funciona muy bien. Ok, voy a devolverme a la presentación. Aquí están todos esos ejemplos que les di. Vamos a uno que creo que nos puede interesar mucho, que posiblemente no tenemos acceso todavía, pero que deberíamos ir pensando en esto, que son los laboratorios virtuales o remotos. Hay una diferencia entre un laboratorio virtual. Básicamente el laboratorio virtual simula situaciones que podrían ser reales. El estudiante lo que hace es manipular programas desde cosas muy sencillas hasta muy sofisticadas. El remoto, el estudiante manipula los dispositivos de forma justamente remota, pero son mucho más complejos de usar. Por ejemplo, si hay un software muy caro que está solo en un laboratorio, podría instalarse diferentes programas para el acceso remoto y que el estudiante manipule el software y haga su práctica de laboratorio como si estuviera dentro del laboratorio, pero de forma remota. Y el laboratorio virtual lo que hace es trabajar con simulaciones. Entonces, quiero enseñarles. Evidentemente, hay muchas cosas de esto que todavía no tenemos alcance, muchas que son software de pago, pero sí ya muchas universidades están haciendo inversión en esto. No tengo conocimiento del TEC, tal vez ya tengan algunos software de este tipo. Por ejemplo, este es uno relativamente sencillo de física. Es un video que muestra un laboratorio para hacer ondas de radio, para crear y analizar ondas de radio. Entonces ahí, por ejemplo, viene la indicación, viene toda la explicación, eso lo va haciendo el estudiante. Voy a pasar un poquitito más el video. Y aquí ya trabaja justamente con el equipo de laboratorio y va haciendo sus análisis, y a partir de todas las variables que él puede manipular, puede hacer el análisis de los diferentes resultados y hacer su práctica de laboratorio. Ok, este otro que me encontré por aquí es de biología molecular. Y nada más quería mostrarles, estos son simuladores visualmente un poquito menos bonitos, pero que funcionan perfectamente. Este es de alguna preparación química, me disculpa mi ignorancia, pero yo simplemente aquí incluí valores y automáticamente el programa me hace la gráfica, y entonces puedo hacer las prácticas de laboratorio en simuladores que no se ven muy bonitos, pero que
a distancia permiten hacer las prácticas o cierto tipo de prácticas. Y lo último que quería mostrarles es, ya esto es de pago, hay universidades que están decidiendo que es mejor la inversión en algunos laboratorios virtuales por lo caro que son en físico o por los tipos de objetivos que se tienen que lograr. Y nada más lo vamos a visualizar. Pero sí hay compañías y hay software que están ya dando este tipo de experiencia. Y son experiencias, si ustedes las ven y han jugado algún juego, no sé, de los de ahora. Yo realmente, ahorita me pueden preguntar de canciones infantiles porque tengo una bebé pequeña, pero es justamente como estar jugando un juego y tiene que ver un poco con la gamificación. Y permite hacer simulaciones como por ejemplo las de un piloto antes de manipular un avión, o muchos escuelas de medicina están trabajando con simulaciones antes de que los estudiantes tengan mucho acceso a los pacientes, o evidentemente hay equipos de laboratorio a los que uno no puede tener acceso por el costo, por la complejidad, por los reactivos, por lo que sea, por el material, y entonces muchas universidades están trabajando con este tipo de experiencias de simulación y hacen sus prácticas de laboratorio en este tipo de recursos. Ok, los ejercicios y preguntas interactivas creo que la mayoría lo conocen, ustedes muchos los usan. Nada más quería enseñarles, vamos a ver si lo tengo aquí activado, el GAP es del TEC Digital y permite hacer preguntas de este tipo. Esto es un trabajo del compañero Gerardo Leisi. Muchas gracias por facilitárnoslo. Son unas prácticas de laboratorio de un curso de física y entonces se califican automáticamente y el estudiante pues puede hacer un ejercicio con un poco más de interacción que simplemente agarrando un papel y un lápiz. También les traje aquí unas opciones. Por ejemplo, esto es de una herramienta que se llama Nearpod, que tiene algunas opciones de simulación, ¿verdad? En las que uno puede ir viendo y manipulando, hago más grande el muñeco, esto es de fricción, si le quito la fricción, ¿qué pasa con las velocidades, con las fuerzas? ¿Sí? Y vamos a ver. Ok, voy a devolverme a la presentación. Y también hay muchas herramientas para hacer preguntas interactivas, por ejemplo, Hot Potatoes, que da varios tipos de preguntas y son herramientas gratis. Y la última opción es el portafolio, que es más de evaluación, pero funciona muy bien a distancia. Y a distancia se le llama, o de forma digital, se le llama e-portafolio. Es una recopilación de evidencias, se usa para que el estudiante vaya viendo su progreso y haga un análisis de sus logros, de qué dificultades ha tenido, de qué quedó pendiente. Entonces ayuda mucho a lo que es la metacognición, los procesos de metacognición que son muy importantes. De esto vamos a hablar un poco más la semana entrante, el próximo miércoles. Bien, estas son algunas ideas, posiblemente hay muchas más, pero quiero pasar rápidamente a qué tipo de productos de aprendizaje o otros productos de aprendizaje que yo le puedo pedir al estudiante. Estos, muchos de ustedes los conocen, pero a veces se nos olvida. Puedo pedirle audios, puedo pedirle videos, puedo pedirle que haga cuentos, que haga historietas, que haga animaciones. Generalmente ellos manejan, la mayoría, muchas herramientas que les pueden permitir hacer eso fácilmente. Podemos pedirles que hagan tutoriales, que hagan video presentaciones, que hagan mapas mentales o conceptuales, que son diferentes. Podemos pedirles que hagan póster o que hagan infografías. Las infografías hasta hace poco eran como texto con imagen, pero ahora hay muchas herramientas que permiten hacer infografías interactivas, entonces se le puede incluir más material. Aquí hay unos ejemplos por si quieren verlo más adelante. ¿Qué es importante? Tener una consigna precisa, recordamos las consignas, y
diseñar un instrumento de evaluación con criterios claros, porque si esto lo van a evaluar y no tiene un instrumento de evaluación, se puede perder, se puede diluir la actividad. Siempre partiendo de cuál es el objetivo de aprendizaje y el tipo de contenido que van a abordar. En estrategias didácticas les traje solo 3 ideas, porque hay muchas. Recomendaciones para aprendizaje colaborativo. Aquí nos interesa tanto el proceso como el producto. Hay que dar un acompañamiento si hay equipos de trabajo. Es muy importante darle seguimiento a los equipos de trabajo porque si no, no funcionan bien. Y viera qué diferencia se da en el proceso cuando uno está ahí presente como profesor a cuando simplemente los deja trabajar así como a la libre. Evidentemente, entre más jóvenes, más inexpertos sean los estudiantes, menos avanzados estén en su carrera, más cercanía y más acompañamiento necesitan del profesor. Ok, hay que brindar guías precisas de lo que tienen que hacer. Sería muy bueno que ellos se organicen por roles de trabajo, que a veces no les sacamos provecho a los roles. Hay muchas herramientas para la construcción colaborativa que me permiten a mí darle seguimiento a los avances de los estudiantes y si quiero detallar incluso en quién aportó qué, puedo hacerlo por medio de estas herramientas. Vamos a hablar un poco más de eso en el cuarto encuentro. Siempre es importante que socialicemos, que compartamos los productos elaborados y aquí entra mucho la evaluación entre pares y la coevaluación, punto que vamos a tocar el próximo miércoles. El aprendizaje basado en retos, no sé si lo han escuchado, es un poquito más, digamos, más nuevo, por decirlo así. Es más un enfoque pedagógico, pero busca solución a problemas reales que ojalá estén vinculadas con el contexto, la comunidad o el entorno del estudiante. Y busca el aprendizaje colaborativo y justamente la integración del estudiante dentro de su comunidad, no solo en un equipo de trabajo, sino que busca que ellos indaguen y encuentren soluciones para problemas que están viviendo en la comunidad. Aquí les traje algunas referencias, voy a dejar de compartir pantalla. Esta de acá es una referencia que a mí me pareció muy interesante, es un sitio que se llama B-Challenge y tiene una metodología que combina también el design thinking con el aprendizaje basado en retos y propone 7 fases. En la primera, el estudiante descubre cuál es la problemática. En la segunda, se forman los equipos y se consolidan y proponen una primera solución y luego se discuten en todo el grupo esas soluciones y se dan ideas para mejorar y luego ya ellos tienen una solución, digamos, depurada, por decirlo así. Pero luego entre las soluciones de cada equipo se hace una votación a ver cuál es la más popular o cuál es la que ellos creen que funciona mejor y hay una evaluación de todo el proceso. Entonces, si esto se desarrolla bien, el proceso de aprendizaje termina siendo muy rico y muy interactivo para el estudiante. Esta plataforma, nada más quería traerla a discusión, yo no la he usado mucho, pero tiene ya retos creados y no solo eso, sino que es una plataforma en la que uno se registra y ahí mismo el estudiante desarrolla todo el reto. O sea, hay chat, hay herramientas para el envío de documentos, para la organización de grupos y son retos sobre todo de desarrollo sostenible. Entonces, uno elige en una biblioteca de retos que hay por acá, pero yo nada más quería enseñarles que básicamente lo que tiene uno es una plataforma y uno puede crear un reto nuevo o puede usar los que están aquí. Ok. Esas son enlaces que están ahí. Y el último es el estudio de casos. Este lo conocen la mayoría y muchos de ustedes lo han usado. Lo que quería nada más recordarles es que el estudio de casos tiene diferentes modelos de aplicación y esos modelos sirven para diferentes objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, si a mí lo que me interesa es que el estudiante analice casos resueltos por expertos, digamos modelos,
Entonces yo puedo usar ese modelo de estudio de casos donde el estudiante aprende del experto y lo que se supone es que analiza el caso y la solución. Entonces tiene un nivel de complejidad un poco menor. Hay otro modelo en el que el caso se le da sin la solución, pero es para que ellos apliquen un principio o una norma. Primero seleccionan cuál sería ese principio o esa norma adecuada y luego la aplican. Y también hay otro modelo en los que, por ejemplo, para casos complejos y que no necesariamente hay una sola respuesta, ellos analizan la toma de decisiones de otras personas. Entonces, vemos estudios de casos de empresas que cometieron, digamos, grandes errores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Qué otras opciones habrían? Y la más compleja, o la de un nivel de complejidad más alto a nivel cognitivo, es en las que se le da un caso que incluso puede ser que no tenga una solución todavía y el estudiante en grupos, todo eso se trabaja en equipos de trabajo, genera propuestas de resolución. Entonces, vean qué interesante que una sola estrategia aplicada con diferentes modelos me puede permitir una gama muy amplia de objetivos y de metas de aprendizaje. Incluso el estudio de casos lo puedo aplicar con muchachos que están empezando su carrera hasta con muchachos de posgrado que ya tienen mucho más conocimiento y experiencia. Creo que aquí terminaría como estas ideas. Quisiera darle la palabra a Mónica. Voy a dejar un momento de compartir la pantalla y quisiera darle el pase a Mónica para ver si ella, con la revisión que hizo, encontró alguna idea diferente en los grupos de trabajo a la que conversamos ahorita. Hola Carolina y compañeros y compañeras. Pues hay ideas bastante interesantes, algunas han sido en la presentación el día de hoy. Quisiera tal vez darle la palabra al compañero Gerardo Lacey, que él menciona, bueno, en su grupo se menciona que se han utilizado conversaciones grabadas, portafolios digitales, podcasts, Padlet, bitácoras de escritura, entre otros. Entonces, tal vez él nos pueda comentar sobre, o alguna persona de este equipo, sobre estas actividades. O sobre alguna en particular que les pareció más interesante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, realmente algunas de esas ideas que aparecen ahí, de hecho, son recursos que han utilizado los compañeros que están en el grupo. De hecho, algunos de ellos yo no los había escuchado, como Padlet, que parece ser como una de estas pizarras o espacios de colaboración. No me acuerdo si fue Dominique Chan o si fue, creo que sí, tal vez ella nos pueda contar un poco más. Creo que dice que lo usan en arquitectura. Sí, el Padlet lo usamos en arquitectura, es como un muro más que una pizarra que nos permite tener muchas ideas. Nosotros que trabajamos mucho aspecto gráfico, por ejemplo, nos ha ayudado a ver si los estudiantes comprendieron, por ejemplo, ciertos conceptos de composición. Entonces les pedimos que ubiquen fotografías de obras de arte, por ejemplo, donde ellos expongan cuál es el principio de composición que tiene. Entonces, eso se crea un muro gigantesco donde todos los estudiantes del curso ven los diferentes aportes, da chance a que entre ellos se comenten y se califiquen los aportes. Entonces, es una herramienta que nos ha resultado interesante cuando es un proceso y si no para entregas finales, para que entre todos vean los resultados obtenidos por los compañeros. Digamos, las entregas finales en el TEC Digital solo las ve el profesor, no se ve entre ellos. Entonces, el Padlet es como tener el salón de clase tapizado de los trabajos entregados por cada uno. Entonces, igual genera esa idea de comparación. Además, nos permite hacer la evaluación entre pares, porque entonces en el Padlet los tienen y luego con otro instrumento les permitimos hacer la evaluación entre pares, por ejemplo. Excelente, excelente. Gracias a Gerardo y a Dominique. De hecho, el Padlet yo lo conocí en un curso con los compañeros de arquitectura, que ellos fueron los que me comentaron sobre la herramienta, porque ustedes saben que herramientas hay muchísimas y es una opción muy buena y la vamos a incluir dentro del último encuentro.
Muchas gracias. Mónica, no sé si hay alguna otra idea por ahí, algún grupo al que le podríamos dar la palabra brevemente. Sí, el grupo del compañero Marcos Segura Carvajal, bueno, presentan varias ideas, pero en particular presenta la de cuestionarios de Kahoot. Entonces, no sé Tal si... vez que la persona de ese grupo que ha usado más Kahoot, si quiere contarnos muy brevemente cuál ha sido su experiencia y cuál es la reacción de los estudiantes. Bueno, y de qué se trata por si alguien no la conoce. Bueno, buenas tardes. Fui yo la que lo comenté. Yo básicamente el Kahoot, yo le contaba a los compañeros que, digamos, yo lo utilizo, doy como la explicación, ¿verdad? La explicación durante un tiempo ahí razonable, ¿verdad? Y lo intercalo, digamos, con preguntas de Kahoot. Entonces, como les estoy proyectando la pantalla, les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Los muchachos lo tienen nada más acceden al código que genera el Kahoot en el número de teléfono, ellos van contestando y ahí mismo, digamos, de acuerdo al tiempo que uno establece, pues entonces se va viendo cuál es la respuesta correcta y cuántos contestaron de manera correcta, ¿verdad? Y eso permite no solamente que los muchachos vayan comprobando, digamos, el aprendizaje, sino que también es la realimentación también para uno como docente, ¿verdad? Entonces es sumamente útil y les ayuda porque yo sí les pido, digamos, que en ese momento que estamos con el Kahoot también que activen, digamos, como el micrófono, ¿verdad? Como para darles, ¿cuál sería? Como para darle ese ambiente también un poco como más amigable, digamos, a la clase, como se haría, digamos, en una sesión presencial. Básicamente es eso. Perfecto, sí, el Kahoot es un programa también gratuito que es más un juego y eso ayuda a que la gente se sienta un poco más relajada y hay hasta una competencia sana porque hay un ganador. El que responde más rápido y correctamente gana y ahí se van viendo como quién va adelante, quién va a la cabeza. Entonces ayuda mucho y en efecto es una muy buena realimentación inmediata para ver si ellos están comprendiendo ese tema o esa temática en particular. Muy bien, yo creo que me imagino que habrá ideas muy interesantes. Vamos, como les decimos, a hacer una síntesis de esas ideas y a compartirles como parte del material de esta charla. Voy a compartirles la última filmina, que son las ideas finales para ya ir cerrando. Bien, si ustedes se dieron cuenta, realmente cuando hablamos de experiencias de aprendizaje hay que sentarse a hacer diseños de experiencias de aprendizaje. Entonces, como docentes nos convertimos en diseñadores y ese diseñador y ese facilitador de experiencias de aprendizaje debe tener muy clara la ruta, cuál es la mejor ruta para ayudar al estudiante a lograr ese objetivo. Eso no lo podemos perder de vista y los mismos estudiantes nos pueden dar insumos muy valiosos para ir definiendo esas rutas. No siempre nos salen bien las experiencias de aprendizaje, pero todo justamente nos sirve para ir tomando mejores decisiones, ir haciendo mejores experiencias de aprendizaje. Cuanto mejor planificada esté esa experiencia, esa actividad, esa estrategia, más sencillo es definir la propuesta evaluativa, que a distancia es un asunto complicado. Estoy seguro que a todos el tema de la evaluación les ha preocupado mucho, pero cuando se diseña adecuadamente esa experiencia de aprendizaje, la evaluación casi sale de forma natural, ya casi que está, digamos, hecha, porque hay una secuencia didáctica que está bien sustentada. Entonces quería terminar con eso y de mi parte invitarlos a las siguientes sesiones. Posiblemente haya algunos puntos que quedaron ahí como pendientes, pero que trataremos de abarcar en su momento en los otros encuentros. No sé, Fabián, Mónica o Will, si tienen alguna pregunta que quisieran que resolvamos ahorita. Sí, claro, hay varias preguntas, creo que podemos responder 3 por una cuestión de tiempo para no demorar mucho a los asistentes. Una, primero, ¿cuál es la diferencia entre aprendizaje basado en problemas y un aprendizaje basado en retos? Hay algunas diferencias.
creo que es importante tomarse el tiempo para visualizarlas. Entonces, como parte del material, les voy a pasar un cuadro comparativo que compara aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos, que es otro tema interesante y que me gustaría mucho como sintetizar en pocos minutos. El aprendizaje basado en retos es como una evolución del aprendizaje basado en problemas. Y lo más importante del aprendizaje basado en retos es que quiere que el estudiante llegue a una solución para una problemática de su entorno o de su comunidad. Entonces, se sale del límite de las aulas y propone que el estudiante trabaje también con gente externa, con gente de la comunidad. Obviamente, el aprendizaje basado en retos como tal, a distancia o digamos en estas situaciones de cuarentena son un poco más difíciles. Igual habría que buscar a las personas por otros medios. Pero al involucrar al estudiante en justamente un reto, una situación complicada que le genere a él mucha curiosidad y mucho interés por resolver, hay mucho más motivación. Los problemas no necesariamente, o el aprendizaje basado en problemas, no necesariamente parte de esa integración comunitaria o de esa aplicación real al problema. Entonces, como, digamos, como una evolución, por decirlo así, del aprendizaje basado en problemas, pero también podemos seguir usando el ABP, el que conocemos. Entonces, como parte de la respuesta, les voy a pasar ese cuadro para que vean como un poco más en detalle las diferencias. Bueno, tal vez no es una pregunta, pero tal vez como si tuvieras algún material que pudiera facilitar, a ellos también les gustaría como conocer cuáles herramientas podrían haber para la construcción colaborativa. Entonces, si tuvieras algún material, te agradeceríamos. Ok. Y tal vez... Ajá, nada más decirles que yo voy a tocar ese tema en el cuarto encuentro, que es exclusivamente para recursos y herramientas. Les voy a mostrar algunas, pero les voy a dar como opciones, les vamos a mandar después de la conferencia varias opciones. Ok, perfecto, gracias Carolina. Y bueno, ya un poquito lo mencionaste al inicio, pero tal vez algunas personas se enteraron después y no lo escucharon. ¿Cuál es la recomendación para la distribución del tiempo en una sesión sincrónica? Ejemplo, dice ellos, introducción teórica, indicaciones para el trabajo sincrónico, espacio para consultas. ¿Cuáles son los que no deberían faltar en una sesión sincrónica semanal, ya que nuestra dinámica actual nos obliga a incluirlas y no se recomienda usar la misma estrategia didáctica de la sesión presencial? Sí. No puedo dar una respuesta como estructurada porque las sesiones sincrónicas pueden ser para diferentes objetivos. Incluso voy a darles ejemplos claros. Pueden decidir que la sesión sincrónica es solo para atender dudas, no hay problema, y todo lo demás lo estructuran asincrónicamente. Hacen una consigna semanal, proponen las actividades asincrónicas y la sesión sincrónica solo para atender dudas. Por ejemplo, entonces eso dependerá mucho de cómo piensan ustedes que necesiten los estudiantes guiarse de forma sincrónica. ¿Qué no debería faltar? No debería faltar el saludo a las personas y no debería faltar una, digamos, introducción explicándoles a los asistentes, a los estudiantes, de qué trata la sesión, para qué es la sesión de hoy. Vamos a hacer, bueno, les voy a explicar, hacer una síntesis de este tema que ya debieron haber leído, pero que quiero rescatar los puntos claves. Vamos a durar más o menos 10 o 15 minutos en esto. Luego voy a atender consultas durante 5 o 10 minutos, por ejemplo. Y luego vamos a hacer una actividad en grupos que va a durar 10 minutos. Vean que así como una clase no es igual en ningún curso y cada profesor estructura su clase de diferente manera, de igual forma las sesiones sincrónicas van a depender de para qué propósito lo van a usar ustedes. En cuestiones de tiempo, no hay nada escrito en piedra. Lo importante es saber que los niveles o los tiempos de atención, cuando no estamos juntos, se reducen mucho. Hay cosas que no pasan naturalmente, digamos, estamos sentados en una misma posición, vamos a estar, yo no sé si a ustedes les pasa, pero después de una reunión como que uno siente aquí un peso enorme y es porque uno no actúa de una manera tan natural como cuando está en clase. Entonces, el CEDA está recomendando sesiones de un máximo de 50 minutos, pero eso también depende del nivel de interacción o de
participación que ustedes fomenten en los estudiantes. Si ustedes se ponen a hablar o si solo ustedes van a hablar, 50 minutos es mucho. O sea, realmente pueden incluso durar 90 minutos, pero si hay mucha acción, si hay muchos trabajos, si hay trabajos pequeños en grupos, si los estudiantes están constantemente preguntando y si hay diferentes actividades pequeñas, el tiempo se acorta y esa rigidez se diluye un poco. Pero también hay aspectos de equipo. Bueno, yo no sé si ustedes han visto, las computadoras se calientan montones cuando están las cámaras prendidas, el estudiante se cansa, tiene que moverse, no hay tantos espacios de silencio ni de reflexión. Entonces, las sesiones sincrónicas son para cosas generalmente muy puntuales. Espero haberle ayudado un poco, aunque no hay una estructura predeterminada para una sesión sincrónica. Carolina, y en relación a esto, a veces, bueno, no se ha mencionado aquí, pero relacionado a la relación entre actividades asíncronas con las sincrónicas, ¿qué tal recomiendas vos como para, y yo aquí lo refiero como a la evaluación, que vamos a ver en otro momento, pero bueno, ¿cómo debería integrarse la evaluación en toda esta propuesta de una semana, digamos, todo mi diseño, para que haya el estudiante no llegue a mi sesión sincrónica como, a ver, cuéntame, esperando como cuando se sientan en nuestra aula, como, écheme el cuento, ¿verdad? Y écheme toda la clase y yo anoto, ¿verdad? ¿Cómo podríamos, porque si no sería, ya he tenido, me han comentado profesores que les critican eso, es como de no explica gran cosa, pero bueno, es que si la sesión va a tener esta limitación, ¿qué queríamos hacer para que el estudiante vea y experimente y además asegurar que no queden con esta sensación al final? Y es un tema complejo porque pasa lo siguiente, nosotros estamos acostumbrados a trabajar presencialmente y muchos estudiantes están familiarizados con que la clase es llegar a oír al profesor, o por lo menos gran parte de la clase es llegar a oír al profesor. Entonces, este asunto de casi no explica y puede ser, digamos, una resistencia a ese cambio. Y si el estudiante, si nosotros empezamos a incorporar actividades en el que el estudiante tiene que hacer, tiene que trabajar y no solo tiene que escuchar al profesor, poco a poco se van acostumbrando. Entonces, en estos cambios es normal que al principio haya ciertos problemas y ciertas resistencias y que las cosas no salgan tan bien en las primeras semanas, porque tanto nosotros como ellos se están ajustando. Lo importante es esto, que usted esté seguro que las experiencias que está planificando y proponiendo van a ayudar al estudiante a lograr ese objetivo de aprendizaje. En cuestiones de evaluación, digamos, hay, sin querer ser como muy, digamos, rígido o enfocarse solo en el asunto sumativo, hay pequeñas estrategias, opciones que usted puede hacer para que el estudiante se vaya acostumbrando que a la sesión sincrónica tiene que llegar con la tarea hecha, por decirlo así. Si usted en una sesión sincrónica, bueno, da su saludo, hace la introducción y empieza, bueno, voy a hacer una breve comprobación. José, cuénteme qué le pareció a usted el punto de vista de este autor. Si José no ha leído, va a pasar un momentito de incomodidad, aunque sea un momentito. Y seguramente para la próxima lección llegará con el material leído. No es, a ver, como les digo, no es necesario incluir notas. Si ustedes quieren, lo hacen. Incluso hay herramientas, por ejemplo, Socrative o Socrative, que permite hacer cuestionarios cortos. Y ahí mismo le podemos decir al estudiante, bueno, abran una pestaña, métanse en esta sesión y respondan el cuestionario. Y ahí usted mismo usted se da cuenta quién está leyendo, quién está haciendo las actividades y lo puede incluso calificar si quiere darle un valor sumativo. Eso queda registrado y usted puede descargar esas respuestas en PDF, incluso por estudiante. Entonces, hay que valerse, o más bien la idea sería apoyarse a diferentes opciones y por eso es que vamos a hacer un encuentro solo de herramientas para que en esta complejidad y en este cambio que a todos nos ha movido,
podamos valernos y ayudarnos de esas opciones para resolver estas situaciones, sobre todo a nivel de dinámicas y de evaluación. Ok, perfecto, Carolina. Las demás preguntas vamos a contestarlas posterior para no extendernos más. Agradecerte todo el conocimiento que compartes con nosotros, es muy valioso. Tenemos años de estar compartiendo experiencias contigo y aún seguimos aprendiendo mucho, ¿verdad? Incluso nosotros asesores valoramos mucho tu aporte. Nada más a la compañera Natalia Gómez Calderón, que hace una pregunta: ¿cuál estrategia es más recomendable para cursos de ciencias básicas de ingeniería? Para poder nosotros responderle mejor, por favor, que nos indique si por cursos de ciencias básicas de ingeniería se refiere a matemáticas, física o química, o estamos hablando como de estática y esos tipos que no son ciencias básicas de ingeniería, como recordar un poco lo que son los atributos de egreso en carreras de ingeniería, o si se refiere a otra cosa, nada más para orientar mejor la pregunta. Fabián, perdón, ajá. nada más quería meter ahí la cuchara y contarles a los compañeros, hay muchas preguntas que estoy viendo en el chat, y muchas muy interesantes, y por una cuestión de tiempo no podemos profundizar en estas respuestas. Los compañeros del SEDA están respondiendo muchas con su conocimiento y algunas las estoy respondiendo yo, e incluso por audio. La vez pasada le respondí unas 2 o 3 a unos compañeros y se las hacemos llegar por audio como para no limitarnos mucho con el texto. Entonces, para que sepan que no van a quedar ahí pendientes sin respuesta, sino que le estamos dando seguimiento a todo eso. Efectivamente. Bueno, sin más, ya antes para, bueno, luego agradecerte, Carolina, a todos los asistentes, recordarles que esta conferencia forma parte de un ciclo de conferencias que Carolina ha estado mencionando durante su conferencia, pero bueno, les recuerdo que de hoy en 8 a la misma hora tenemos la que se denomina de lejos pero cerca, la mediación y la evaluación de los aprendizajes cuando estamos separados. Y dentro de 2 semanas, que sería la última de este ciclo, se llama recursos educativos y medios didácticos, algunas opciones para no perdernos en el camino. De parte de los compañeros del proyecto de Ruta Virtuales de Aprendizaje y la Enseñanza, les agradecemos su participación. Los invitamos a estar con los futuros encuentros y les deseamos una muy feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Buenas tardes, hasta luego, gracias. Buenas tardes, Bueno, con hasta gusto. luego. Hasta luego.